100 médicos no lograban curar a Diego Mendoza. El millonario se estaba muriendo. Entonces, una camarera llamada Carmen tocó su hombro en un café de Madrid. El dolor desapareció instantáneamente, completamente. Imposible, dijeron los doctores, pero Carmen tenía un don que la ciencia no podía explicar. ¿El problema? Cada vez que curaba a Diego, ella se debilitaba más, y tenía un secreto devastador que cambiaría todo. Diego Mendoza estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. A 42 años, su imperio financiero valía 3.000 millones de euros, y su nombre aparecía regularmente en las listas de los hombres más poderosos de España. Pero toda su riqueza no podía comprar lo único que necesitaba desesperadamente: la curación. Desde hacía 8 meses, sufría una condición que había dejado perplejos a los mejores médicos del mundo. Dolores punzantes que atravesaban todo su cuerpo sin explicación médica, debilidad extrema, episodios de desmayo repentino. Había gastado más de 2 millones de euros en consultas, desde la Clínica Mayo de Rochester hasta los hospitales suizos más exclusivos. 100 médicos, cientos de pruebas, ninguna respuesta. Ese miércoles por la mañana, mientras atravesaba Malasaña camino a otra cita médica inútil, el dolor lo golpeó más fuerte que nunca. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la pared de un pequeño café llamado La Vida es Bella. Una voz dulce lo alcanzó a través de la niebla del dolor. Una camarera lo observaba con preocupación genuina. Era una mujer de unos 30 años, cabello oscuro recogido en una coleta, ojos marrones que emanaban una calma extraña. Carmen, leyó el nombre en su placa. Llevaba un delantal negro sobre una camisa blanca y tenía las manos delicadas de quien siempre había trabajado con cuidado. Antes de que pudiera protestar, Carmen lo ayudó suavemente a entrar al café y lo hizo sentar en una mesa del rincón. El local era pequeño y acogedor, frecuentado más por habitantes del barrio que por turistas. Ella se acercó para traerle un vaso de agua. Luego hizo algo inesperado. Puso delicadamente la mano en el hombro de Diego. Respire profundamente. En el momento en que su mano lo tocó, Diego sintió una sensación increíble. Era como si una corriente cálida se extendiera desde el punto de contacto por todo su cuerpo. El dolor punzante que lo atormentaba desde hacía meses comenzó a desvanecerse, primero lentamente, luego completamente. En 30 segundos se sentía mejor de lo que se había sentido en 8 meses. Carmen pareció igualmente sorprendida. Retiró rápidamente la mano y retrocedió un paso. En sus ojos algo que se parecía al miedo. Diego se puso de pie, dándose cuenta de que por primera vez en meses no sentía dolor. Sacó la cartera y puso sobre la mesa un billete de 500 euros, preguntándole cómo era posible. Carmen tomó nerviosamente el billete, insistiendo en que había sido solo un momento de alivio y que el dolor regresaría. Pero Diego sabía que no era así. Mientras salía del café, se sentía completamente diferente. La energía había vuelto, la mente estaba lúcida, el cuerpo no lo traicionaba más. Por primera vez en 8 meses, se sentía vivo. Al día siguiente, sin embargo, el dolor comenzó a regresar, lentamente al principio, luego con la misma intensidad de antes. Era como si el efecto del toque de Carmen se estuviera desvaneciendo. Diego canceló todas sus citas y regresó a La Vida es Bella. Carmen estaba limpiando las mesas cuando vio a Diego entrar al café. Su rostro se contrajo en una expresión de preocupación mezclada con algo más que parecía resignación. Había imaginado que regresaría. Diego le explicó que el dolor había vuelto y que necesitaba su ayuda. Carmen continuó limpiando la mesa con movimientos mecánicos, sosteniendo que lo que había pasado el día anterior había sido una coincidencia. Diego le mostró el teléfono con los informes médicos de los últimos meses. 100 médicos no habían logrado ni siquiera diagnosticar qué tenía. Ella lo había curado con un toque. No podía ser coincidencia. Carmen finalmente lo miró, y Diego vio algo en sus ojos que no había notado el día anterior.
una tristeza profunda, como si cargara un peso invisible. Le dijo que no entendía. Eso no era una bendición, sino una maldición. Cuando Diego objetó que tenía un don increíble, Carmen rió amargamente. Le explicó que cuando las personas descubrían lo que podía hacer, se obsesionaban. Querían que curara todos sus problemas, todos sus seres queridos. Y cuando no podía, cuando su toque no funcionaba siempre, o cuando no lograba curar enfermedades terminales, la culpaban. El café estaba vacío. Aún era temprano para los clientes habituales. Carmen se sentó pesadamente en una silla y comenzó a contar su historia. Había descubierto que tenía ese don cuando tenía 8 años. Su abuela estaba enferma de artritis, ella la tocó y el dolor desapareció. Al principio sus padres pensaron que era un milagro. Luego comenzaron a llevarla con todos los enfermos de su pueblo en Andalucía. Funcionaba a veces, otras no. Pero la gente no entendía. Cuando no lograba curar a alguien, decían que no se estaba esforzando lo suficiente. Cuando su padre se enfermó de cáncer y ella no pudo salvarlo. Había huido a Madrid a los 18 años. Había cambiado su nombre, había encontrado ese trabajo, pensando que podría vivir una vida normal si nadie supiera de su don. Diego le pidió disculpas por haber parecido insensible, admitiendo que no era como la mayoría de las personas ricas. Carmen pareció sorprendida por su humildad. La mayoría de las personas ricas que había conocido nunca se disculpaban. Le preguntó por qué era tan importante para él. Tenía todo: dinero, poder, éxito. Diego respondió que sin salud, todo lo demás no significaba nada. Y había algo en ella, algo especial que iba más allá de su don. Un momento de silencio se extendió entre ellos. Luego Carmen se levantó y se acercó a él. Si lo ayudaba de nuevo, él debía prometerle que eso quedaría entre ellos. Ningún médico, ningún periodista, nadie debía saber. Diego asintió. Carmen dudó un momento. Luego puso de nuevo la mano en su hombro. Una vez más, el calor se extendió por su cuerpo y el dolor desapareció completamente. Pero esta vez, Diego notó algo más. Mientras su dolor desaparecía, Carmen palideció ligeramente, como si curarlo le costara algo. Cuando le preguntó si estaba bien, ella mintió. Pero Diego había visto. El don tenía un precio, y lo estaba pagando ella. En los días siguientes, Diego desarrolló una rutina. Cada mañana iba a La Vida es Bella, tomaba un café, y Carmen discretamente lo curaba con un toque. Los efectos duraban aproximadamente 24 horas, pero cada día Diego notaba que Carmen parecía más cansada. Una mañana, cuando en el café solo estaban ellos dos, Diego la enfrentó directamente. Le estaba dando su energía, ¿verdad? Carmen estaba preparando el café con movimientos más lentos que lo usual. No sabía exactamente cómo funcionaba. Solo sabía que cuando curaba a alguien, sentía como si algo de ella pasara a ellos. Diego le dijo que debía parar. No podía permitir que se debilitara por él. Pero Carmen replicó preguntándole qué haría. ¿Regresaría a consultar otros 100 médicos inútiles? Era una buena pregunta. En esos días de bienestar, Diego había reflexionado mucho sobre su vida. Antes de la enfermedad, había vivido solo para el trabajo, para la acumulación de riqueza y poder. No tenía familia, pocos amigos verdaderos, ningún hobby o pasión fuera de los negocios. De repente le preguntó qué soñaba. Si pudiera hacer cualquier cosa en la vida, ¿qué haría? Carmen pareció sorprendida por la pregunta, pero luego se abrió. Siempre había soñado con abrir un centro de curas naturales, un lugar donde las personas pudieran ir no por milagros, sino para encontrar paz, bienestar, un enfoque más humano de la curación. Cuando Diego le preguntó por qué no lo hacía, Carmen rió amargamente. Era una camarera, sus sueños costaban más de lo que ganaba en toda una vida. Diego tuvo una idea que lo golpeó como un rayo: proponerle un acuerdo. Él financiaría su centro de curas naturales. A cambio, ella lo ayudaría a encontrar una solución permanente para su enfermedad.
Carmen lo miró escéptica preguntando qué entendía por solución permanente. Diego no lo sabía aún, pero debía haber una manera de curarlo definitivamente sin que ella tuviera que sacrificar su energía cada día. Y si no existía, al menos ella tendría su centro, y él habría pasado sus últimos meses haciendo algo significativo por primera vez en su vida. Carmen permaneció en silencio por un largo momento. Fuera del café, la vida de Malasaña continuaba a su ritmo normal. Finalmente aceptó, pero con condiciones. El centro no debía tener su nombre, no debía ser un monumento a su ego. Y si pensaba que esto la convertía en propietaria de ella o de su don, se equivocaba. Pero había una última condición. Quería que le contara la verdad sobre quién era realmente. No el millonario, no el hombre de negocios, sino quién era Diego Mendoza cuando nadie lo miraba. Era una pregunta que nadie le había hecho jamás. Y por primera vez en años, Diego no estaba seguro de conocer la respuesta. Admitió no saberlo, pero que quizás era hora de que lo descubriera. Carmen le sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera que le había visto desde que se conocieron. Tenían un acuerdo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. En los meses siguientes, Diego descubrió un mundo que nunca había conocido. Junto con Carmen, visitó centros de medicina alternativa. Conoció sanadores tradicionales. Estudió textos antiguos sobre curación energética. No por credulidad, sino para entender si había una base científica detrás del don de Carmen. El proyecto del centro tomó forma rápidamente. Diego compró un elegante edificio modernista en la zona de Salamanca y comenzó la renovación. Pero en lugar de dirigir todo desde arriba, trabajaba codo a codo con Carmen, escuchando sus ideas, aprendiendo de sus años de experiencia con el dolor y la curación. Un día, mientras planeaban la disposición de las salas de tratamiento, Diego le preguntó si había pensado en estudiar medicina. Carmen respondió que no podía permitírselo, y además, ¿qué habría dicho durante los exámenes? Diego rió. Era algo que hacía cada vez más seguido últimamente. Antes de conocer a Carmen, no recordaba la última vez que había reído sinceramente. Le propuso inscribirse en medicina como curso nocturno, pero Carmen lo detuvo suavemente. No tenía que llenar cada momento de su vida con oportunidades. A veces era hermoso simplemente ser. Era una lección que Diego estaba aprendiendo lentamente. Toda su vida había estado orientada al logro, a la acumulación, a hacer siempre más. Carmen le estaba enseñando el valor del presente, del silencio, de la simplicidad. Su acuerdo inicial se había convertido en algo más profundo. Pasaban horas juntos, no siempre hablando de la enfermedad o del centro, sino compartiendo historias, sueños, miedos. Una noche, mientras caminaban por el Manzanares después de un día de trabajo en el centro, Carmen le preguntó si extrañaba a su familia. Diego se detuvo, confesando que no tenía una familia verdadera. Padres muertos cuando era joven, nunca casado, sin hijos. Antes de enfermarse, nunca se había detenido lo suficiente para pensar si extrañaba algo. Carmen asintió como si entendiera perfectamente. Le dijo que por eso estaba enfermo. El cuerpo nunca miente. Cuando el alma está enferma, el cuerpo lo manifiesta. Él había pasado años ignorando todo lo que lo hacía realmente vivo, y su cuerpo simplemente había comenzado a revelarse. Cuando Diego le preguntó sobre su toque, Carmen explicó que no sabía exactamente cómo funcionaba, pero creía que cuando lo tocaba, él recordaba por un momento lo que significaba sentirse completo. Era una teoría que ningún médico le había propuesto jamás, pero tenía más sentido que cualquier diagnóstico médico que hubiera recibido. De repente Diego le confesó que creía haberse enamorado de ella. El silencio que siguió fue largo. Carmen le dijo que no podía confundir la gratitud con el amor. Pero para Diego no era gratitud. Era como si estuviera viendo el mundo a través de sus ojos y todo fuera más vivo, más colorido, más real.
Carmen le preguntó qué pasaría cuando estuviera curado, cuando ya no la necesitara. Diego no lo sabía, pero sabía que quería descubrirlo junto a ella. Carmen lo miró largamente, luego sonrió tristemente. El centro abriría en 2 meses. Debían terminar lo que habían comenzado. Luego verían. No era un sí, pero tampoco era un no. Y para Diego, en ese momento, era suficiente. La apertura del Centro Jiménez para el Bienestar Natural fue un éxito más allá de toda expectativa. Carmen había creado un lugar que combinaba lo mejor de la medicina tradicional con enfoques holísticos de la curación. No prometía milagros, pero ofrecía algo más valioso: esperanza y dignidad humana. Diego observaba a Carmen mientras dirigía el equipo de terapeutas, médicos y consejeros que habían contratado. Estaba en su elemento, radiante con un propósito que iba más allá de sí misma. Y él se dio cuenta de algo extraordinario. Desde hacía semanas ya no necesitaba su toque diario. Una noche, mientras cerraban el centro después de un día particularmente intenso, Diego le confesó que no había tenido dolores en 2 semanas. Carmen se detuvo y lo miró atentamente, como si lo estuviera evaluando con ojos médicos. Le preguntó cómo se sentía. Diego respondió que se sentía completo, por primera vez en su vida. Carmen sonrió, explicando que entonces estaba funcionando. La curación verdadera. Nunca había curado su cuerpo, solo había dado a su espíritu el tiempo para recordar cómo curarse a sí mismo. Cuando Diego le preguntó si ese era su don, Carmen explicó que no creaba curaciones milagrosas. Simplemente recordaba a las personas quiénes eran realmente, bajo todo el dolor y el miedo. Y ahora él ya no la necesitaba para eso. Había aprendido a hacerlo solo. Pero mientras hablaba, Diego veía algo diferente en sus ojos. No tristeza, sino una especie de paz, como si ella también hubiera encontrado lo que buscaba. De repente Diego le confesó que tenía algo que decirle. El centro no era solo para ella, sino para ellos. Quería trabajar allí, con ella. No como inversionista, sino como parte del equipo. Quería vender su empresa y dedicar el resto de su vida a ese trabajo, con ella. Carmen lo miró incrédula. Estaba hablando de tirar miles de millones de euros. Pero Diego la corrigió. Estaba hablando de invertirlos en lo único que lo había hecho realmente rico: el amor. Por ella, por ese trabajo, por la posibilidad de ayudar a otros a encontrar lo que habían encontrado ellos. Carmen se puso a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Cuando le preguntó si estaba seguro, Diego respondió que nunca había estado más seguro de nada en su vida. Ella le hizo la última pregunta: ¿y si un día ella se enfermaba? ¿Si su don dejaba de funcionar? ¿Si se volvía vieja y ya no era la mujer de la que se había enamorado? Diego la besó dulcemente, prometiendo que estaría allí para recordarle quién era realmente, así como ella había hecho con él. Esa noche, mientras caminaban de la mano por las calles de Madrid, Diego se dio cuenta de que su curación estaba completa, no porque ya no sintiera dolor físico, sino porque finalmente había entendido lo que significaba estar vivo. 2 años después, el Centro Jiménez se había convertido en un modelo de excelencia reconocido en toda Europa. Diego había vendido su empresa e invertido todo en el centro, creando una fundación que garantizaba curas gratuitas para quienes no podían permitírselas. Pero el verdadero milagro no eran las curaciones que ocurrían en el centro, aunque había muchas. El verdadero milagro era la transformación que Carmen y Diego habían vivido juntos. Una mañana, mientras Carmen preparaba el desayuno en su apartamento sobre el centro, le preguntó si recordaba el primer día que se habían conocido. Diego respondió que estaba convencido de que iba a morir, y ella lo había salvado con un toque. Carmen sonrió, corrigiéndolo. Él se había salvado solo. Ella solo había sostenido su mano mientras lo hacía. Diego la abrazó por detrás mientras ella preparaba el café. Era un gesto simple, cotidiano, pero que le daba más alegría que cualquier negocio millonario que hubiera cerrado jamás.
Le confesó haber descubierto que el verdadero don no era su capacidad de curar con el toque, sino su capacidad de ver a las personas por lo que realmente eran, bajo todas sus máscaras. Cuando Carmen le preguntó cuál era su don, Diego lo pensó. Creía que era la capacidad de transformar los sueños en realidad, pero solo ahora estaba aprendiendo a soñar las cosas correctas. Esa mañana, como cada mañana, abrieron el centro juntos. Había pacientes esperando, algunos con dolores físicos, otros con heridas del corazón, muchos simplemente buscando a alguien que los viera realmente. Carmen ya no usaba su don de curación de la manera milagrosa de antes. Había aprendido que el verdadero poder estaba en escuchar, en tocar con gentileza, en crear un espacio donde las personas pudieran recordar su propia fuerza interior. Y Diego había descubierto que su verdadera riqueza no eran los miles de millones que había acumulado, sino cada día que podía pasar trabajando junto a Carmen para aliviar el dolor de otros. Esa noche, mientras veían el atardecer desde la terraza del centro, Carmen le preguntó si tenía algún arrepentimiento. Diego respondió que solo tenía uno, que le había tomado 42 años entender que la vida real comienza cuando dejas de vivir solo para ti mismo. Carmen se recostó en su pecho, reflexionando que quizás tenía que ser así. Quizás ambos debían atravesar la oscuridad para apreciar la luz. Mientras las luces de Madrid se encendían bajo ellos, Diego pensó en todos los médicos que había consultado, en todo el dinero que había gastado buscando una cura. Al final, la curación había llegado de la manera más simple, a través del amor de una mujer que había visto más allá de su riqueza y había tocado su alma. Y el milagro continuaba cada día, no en los grandes gestos, sino en los pequeños momentos de conexión humana que llenaban el centro. Carmen tenía razón. No era su toque lo que curaba a las personas. Era el recuerdo de quiénes eran realmente, bajo todo el dolor. Se intercambiaron palabras de amor mientras el sol se ponía sobre Madrid. En ese momento, Diego sabía que estaba verdaderamente curado. No de la enfermedad, sino de la vida vacía que había vivido antes de conocer a Carmen. El verdadero milagro había sido descubrir que la riqueza más grande era el corazón de una mujer que veía el mundo con ojos de compasión. El dolor físico nunca había regresado, pero Diego había entendido que ese no era el punto. El punto era que había aprendido a vivir una vida que valía la pena ser vivida, cada día. ¿Esta historia os ha llegado al corazón? ¿Os ha hecho creer que a veces la curación más profunda no viene de los médicos más caros, sino de las personas que saben ver nuestra alma? Si vosotros también creéis que el amor verdadero puede curar heridas que la medicina no logra ni diagnosticar, que cada persona tiene un don especial que compartir con el mundo, y que la verdadera riqueza se mide en el impacto positivo que tenemos en otros, dejad un like y compartid este vídeo. Contadme en los comentarios. ¿Creéis en los poderes de curación natural? ¿Habéis conocido a alguien que parecía tener un don especial? ¿Pensáis que el amor puede realmente curar lo que la medicina no logra explicar? Cada historia de curación inexplicable, de amor que transforma, y de personas que dedican su vida a ayudar a otros, puede inspirar a alguien más a buscar la cura más poderosa de todas, la conexión humana auténtica. Suscribíos para más historias que demuestran que los milagros aún existen, que el amor es la medicina más poderosa del mundo, y que a veces las personas más ordinarias esconden los dones más extraordinarios. Nos vemos en el próximo vídeo, y recordad, la curación más profunda a menudo llega cuando menos la esperamos, de las personas que saben tocar no solo nuestro cuerpo, sino nuestra alma.